Pídeme lo que deseas que te dé. Con estas palabras comenzaba la primera lectura del segundo libro de los Reyes que hemos escuchado. El Señor se dirige a Salomón y le dice estas palabras, que bien nos podía decir también a nosotros: pídeme lo que deseas que te dé. Y entonces nosotros estamos, o podemos estar en la postura de pensar, ¿qué le vamos a pedir a Dios? ¿Cuáles son las cosas que a lo largo de nuestra vida le hemos pedido a Dios? Porque Salomón, que se disponía a suceder en el trono del reino al que había sido el rey más grande en la historia del pueblo de Israel, el rey David, al que Dios había bendecido, al que Dios había auxiliado en tantas ocasiones, al que Dios había perdonado sus grandes pecados, aquel rey con el que Dios estaba, pues no debería ser nada fácil suceder a aquel rey. No debería ser nada fácil. Y Salomón no pide riquezas, Salomón no pide salud, Salomón no pide tener éxito en su reino, Salomón no pide poder vencer a sus enemigos, no pide nada de eso. Tuvo el valor de pedir el don de la sabiduría divina. Concede sabiduría a tu siervo para que pueda discernir el bien del mal. Yo creo que es como para que nosotros, hermanos, le pidamos, repasemos en nuestro interior qué es lo que le pedimos a Dios. Y si realmente a Dios le agradan nuestras peticiones. Porque es muy lícito que a Dios le pidamos muchas cosas buenas. Es muy lícito. Pero quizás no sirva de nada si no le pedimos lo más importante. Sabiduría divina. Sabiduría para llegar a conocer cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que obrar. Sabiduría para entender hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos. Sabiduría para no perder de vista cuál es el fin último de nuestra vida. Dice San Ignacio de Loyola al comienzo de sus ejercicios espirituales: el hombre ha sido creado para alabar, servir y hacer reverencia a Dios, su Padre. Este es el fin de nuestra vida, la gloria de Dios, alabar a Dios, hacer reverencia a Dios, servir a Dios. El fin de nuestra vida es el reino de Dios. El fin de nuestra vida es el cielo, es el paraíso. Y si nosotros, todo lo que podamos decir, pensar, hacer, no nos ayuda a ir al cielo, pues quizás estemos pidiendo mal. Quizás estemos pidiendo mal. Porque continúa San Ignacio diciendo, si este es el fin para el que el hombre ha sido creado, el hombre debe usar de la santa indiferencia, porque hay una indiferencia que no es buena, que nos destruye, que es la indiferencia con la que a veces nos presentamos y con la que a veces vivimos la fe, que parece que a veces nos da igual escuchar una palabra que no escucharla. A veces nos podemos quedar con lo que me gusta, pero rechazo lo que le chirría a mis oídos. Hay una indiferencia que es santa, que nos ayuda a usar las cosas en tanto en cuanto me ayuden a alcanzar el fin para el que he sido creado. Y por eso tenemos que aprender a abrazar y a aceptar todo aquello que me ayude a caminar y a llegar al cielo, y rechazar todo aquello que me pueda alejar de Él, todo aquello que me pueda alejar de Dios, a punto de llegar a detestarlo, como decía el salmo que hemos escuchado: detesto el camino de la mentira. Podríamos pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a detestar
el camino de la mentira, que nos ayude a detestar todo lo que tiene que ver con la impureza, que nos ayude a detestar el juicio y la crítica que matan nuestra alma, que nos ayude a detestar el rencor que aplasta el corazón, que nos ayude a detestar el pecado y el mal. No podemos perder de vista lo que tenemos que detestar y lo que tenemos que amar. Hemos cantado en el Salmo, cuánto amo tu ley, Señor. Y quizás tengamos un concepto equivocado de la ley, que a veces la interpretamos como una voluntad que está en contra de lo que yo quiero o de lo que a mí me apetece, un enemigo de mi libertad. Y no terminamos de entender que en la adhesión sincera, sencilla, amorosa a la ley de Dios es donde encontramos la máxima realización de nuestra propia libertad. Porque la ley de Dios es amorosa, porque la ley de Dios es un camino para alcanzar la plenitud, porque la ley de Dios nos ayuda a conocer realmente la verdad para la que el corazón está hecho. Y por eso deberíamos revisar cómo interpretamos en nuestra propia vida los mandamientos del Señor, lo que el Señor nos pide, la voluntad a la que Dios me llama, que tantas veces no coincide con lo que a lo mejor nosotros queremos. En el fondo se trata de entender que todo lo que viene de Dios viene para ser la delicia de mi corazón, como decía el Salmo. En última instancia es entender que mi mayor tesoro es Cristo, que mi mayor tesoro es la fe, que mi mayor tesoro es la palabra de Dios. Y no podríamos aspirar a tener un tesoro más alto. Y a veces podemos correr el peligro de conformarnos con tesorillos pobres de hojalata que no sirven para nada y que nada aprovechan para que alcancemos la plenitud a la que Dios nos llama. Por eso deberíamos grabar a fuego la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra no se queda el tesoro, no se lo queda, lo vuelve a esconder. ¿Y sabéis lo que hace? Lleno de alegría por lo que ha encontrado, va, vende todo lo que tiene y compra el campo donde está ese tesoro. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas. Al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Y entonces al final la cuestión es si nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo por el tesoro, por el gran tesoro del corazón, por la perla preciosa. Porque como dirá la Escritura, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y es fácil de entender si mi tesoro es el Señor, porque hay que ver dónde está puesto realmente el corazón. ¿Dónde tengo puesto yo mi corazón? ¿Realmente estoy en la disposición de estimar, como dice San Pablo, que todo es pérdida, que todo es basura, comparado con el conocimiento de Cristo? ¿Estimamos que todo no tiene el valor que tiene Jesucristo para mí? Esta ha sido la experiencia, hermanos, de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia, de tantos hombres y mujeres, religiosos, sacerdotes, familias enteras que han descubierto cuál era el verdadero tesoro y cuál era la verdadera perla. Y ser portadores de este tesoro, vivir unidos a este tesoro que nada ni nadie nos puede quitar, porque el que lo ha comprado para nosotros ha sido el mismo Cristo, que regó el campo de la tierra con su propia sangre para que nosotros pudiéramos tener acceso a este tesoro todos los días de nuestra vida. No podemos renunciar a él. Si renunciásemos a él, estaríamos renunciando
a nuestra propia vocación, que en última instancia es Jesús. Porque, como decía el apóstol en la segunda lectura, Dios nos ha llamado a reproducir en nosotros mismos la imagen de su Hijo. Y por eso no debemos desear la vida, como decía la Madre Maravillas de Jesús, no quiero la vida si no es para imitar lo más posible la vida de Cristo. Bien podríamos pedirle a nosotros al Señor que nos ayude a hacer este discernimiento, a no conformarnos solamente con decir esto es bueno y esto es malo, que faltaría más, que por supuesto hay que discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero a veces podemos correr el peligro de reducir la fe, el evangelio y la vida cristiana al simple hecho de pensar hay que ser buenos. El evangelio no dice que haya que ser buenos, que hay que serlo porque participamos de la bondad de Dios nuestro Padre. El evangelio nos invita a renunciar a todo por no perder el mayor bien, que es Cristo nuestro Dios. Y el que lo tiene, tiene la certeza, vive con la certeza de saber que todo lo que ocurre contribuye al bien de los que aman a Dios. Como el mismo apóstol nos recordaba en la lectura. Sabemos que a los que aman a Dios todo les contribuye para el bien. También las pandemias. También las pandemias. También los sufrimientos. También la cruz. Porque Dios nos ha destinado a llegar a ser semejantes a Él. Por eso hoy nosotros podemos acercarnos al Señor queriendo que Él sea el único bien de nuestra vida, el mayor bien de nuestra vida, lo único a lo que no podemos renunciar, mi porción, mi tesoro, mi heredad, que es que nos ha tocado la lotería con Jesús y a veces nos olvidamos. Y a veces nos enredamos pensando en lo que nos falta, cuando ya lo tenemos todo. Bien podríamos hacer nuestras las palabras de Santa Teresa. El que tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta. Amén.